dormir, pero más o menos ¿cuánto duran hacer los devocionales? Es decir, yo estudio la Biblia para mí, hablo con Dios para mí. Hay un montón de cosas que Dios me dijo que ni les digo a ustedes en los 10 minutos. ¿Por qué? Porque esas no son para mí nomás. Luego ya, después de que estudié, hice apuntes y no sé qué, escribo lo que voy a decir en 10 minutos. Lo escribo, sí se nota que estoy leyendo, ¿verdad? Lo escribo para no tardar más tiempo. Si no escribiera nada y me agarrara así a predicar tipo pastor de rancho, pues duraba el devocional media hora o una hora, ¿verdad? Pero trato de hacerlo. Los últimos han sido muy breves. 8 minutos creo el de hoy en la mañana. Decido hablar con Dios todos los días a solas. Decido ir a la reunión cristiana para con nosotros cristianos, para escuchar la palabra de Dios cada domingo. A veces me da una desesperación cuando alguien viene conmigo y me cuenta un problema, y de ese problema y de la solución a ese problema, el domingo pasado prediqué. Me dan ganas de decirle, pues no me quite el tiempo, vaya al internet y chútese el sermón. Imagínense que llegara este próximo miércoles una persona y me dijera, pastor, ayúdeme por favor, tengo resentimiento. No, tengo remordimientos. ¿Sí saben a qué me refiero? ¿Por qué me desesperaría eso? ¿Por qué? A ver. Porque el domingo predicó Paul Sand de eso, Pablo Arenas predicó de eso, ¿sí o no? Y estuvo tremendo su sermón, ¿sí o no? Clarísimo, ¿sí o no? Y esta hermana viene a decirme que tiene remordimientos. Hermana, ¿qué hizo el domingo? Ah, no, pastor, es que mi nieta que no sé qué, con ganas de, no, soy pastor, no ahorcaría ninguna oveja jamás. Pero sí captan la idea de lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo ser lleno? Es un proceso que incluye vivir las prácticas de la vida cristiana. Siguiente pregunta. ¿A partir de cuándo Juan comenzó a seguir a Jesús después de que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes? ¿Cuál es la diferencia entre los dos Juanes? ¿Los dos son apóstoles o discípulos? No, son dos Juanes diferentes. Juan el Bautista no es Juan el discípulo. Juan el Bautista era mayor que Jesús, 6 meses por lo menos, y posiblemente Juan el discípulo era menor que Jesús. Es el más joven de sus discípulos, seguramente. Son dos Juanes diferentes. No estoy seguro que Juan el discípulo haya seguido a Jesús hasta después de que Juan el Bautista fue decapitado. Si la pregunta es cómo es que lo siguió si fue decapitado, es que son dos Juanes diferentes. Pero no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero es muy probable que para cuando Juan el Bautista fue decapitado, sus 12 discípulos ya lo seguían. Juan el Bautista era pariente de Jesús, era algo así como primo segundo, porque Elizabeth, la mamá de Juan, y María, la mamá de Jesús, eran primas. Y al parecer Elizabeth era mucho mayor que María, y era como su mentora espiritual, era como tal vez incluso era huérfana María, y por eso Elizabeth, su prima, aunque era mayor, era su prima, pero era mayor que ella, era como su consejera espiritual o algo así. Y cuando María fue a visitar a su prima, Juan el Bautista saltó en el vientre, tenía 6 meses, y a María se le había anunciado que había quedado embarazada del Espíritu Santo. Entonces por eso decimos, Juan el Bautista era mayor que Jesús, unos 6 meses. Y por eso es el precursor. Él comenzó su ministerio, que ningún rabino podía comenzar a ministrar hasta los 30 años. A los 30 años, y detrás de él Jesús. Y como Juan Bautista había cobrado demasiado liderazgo, posiblemente podía ser un estorbo. De hecho, en el siglo III todavía encontramos una secta religiosa que eran seguidores de Juan el Bautista. Pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, no que Jesús. Por eso Juan el Bautista aceptó y dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, él reconoció, tengo que desaparecer de la escena porque le quito foco al Señor, y aceptó que tenía que partir. Pero Juan el discípulo es otro, no es pariente de Jesús, es hermano de Jacobo, pero no tiene que ver con Juan el Bautista, son dos Juanes diferentes. Y solo uno era apóstol, el otro es el más grande profeta que jamás ha habido en esta tierra, dijo Jesús. No dijo es el más grande profeta, y entre los nacidos de mujer nadie es mayor que Juan, aunque dijo él, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Ya les puse otra duda en lugar de... Significa que Juan Bautista nunca supo lo que usted y yo sabemos de la palabra de Dios. Juan Bautista nunca supo que Jesús moriría y resucitaría, nunca leyó las cartas de Pablo. Entonces cualquiera del reino de los cielos, o sea, de nosotros ahora, sabe más que lo que sabía Juan el Bautista en su vida. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que se refiere.
Pero ¿por qué le llama el más grande entre los nacidos de mujer? Porque llevó a cabo la tarea más grandiosa del mundo. Isaías dijo, viene uno, y casi lo describe perfectamente. Jeremías, todos hablaron de Jesús, de Jesús. Pero Juan dijo, este es. Y no solamente eso, lo bautizó. Yo no sé usted, pero me toca esa misión. Yo también ya me quiero morir. ¿Ya para qué les digo aquí? Yo también ya quiero irme. Ya que sigo aquí. Si ya hice la tarea más grande, ¿qué puedo hacer que sea más grande que eso? Perdón el ejemplo literario. Juan Rulfo, el escritor mexicano, el autor de solamente 2 libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Le preguntaban, ¿por qué no sigue escribiendo? Lo primero que escribió fue el libro de cuentos, El Llano en Llamas, y después escribió Pedro Páramo. Y le preguntaban, ¿por qué no escribe otra cosa? No escribió nunca ninguna otra cosa. Y decía él, porque ya se murió la gente que me contaba las historias, porque eran historias muy pueblerinas. ¿Saben por qué creen los eruditos en literatura que por qué no volvió a escribir? Porque hizo su máxima obra demasiado temprano. Debió haber dejado Juan Rulfo para después. Debió escribir otras y otras y otras. Perdón, Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y finalmente debió escribir Pedro Páramo. Pero como la hizo primero y fue tan grande la cosa que decía, ¿cómo escribo otra cosa menos buena que esa? Y entonces nunca volvió a escribir. Yo digo que así le pasó a Juan, ya que sigo aquí. ¿Qué puedo hacer más grande que esto? Yo espero que mi próximo sermón sea mejor. Cuando me preguntan cuál es un mejor sermón que ha predicado, le digo el próximo. Y el próximo. Pero cuando usted ya predicó el más grande, yo ya no puedo predicar mejor que eso. Mejor me muero. Pero es un decir. A ver si entiendo estos jeroglíficos, disculpen ustedes. Si alguien que viene de otra religión, pero siempre ha creído en Dios, y cuando viene a orar y se queda aún a que le llaman y se queda, ¿a qué le llaman convertir? Sí dice eso, hermana Yanni, es la primera. Usted que es experta en leer mi letra, que está peor. Conversión es una experiencia que todo ser humano debe tener en su existencia para experimentar la salvación. Nadie nace convertido. ¿Sí lo leí? Nadie nace convertido. No sé si se acuerdan, hace tiempo una persona cuando iba a bautizarle, le pregunté, ¿ha creído en Cristo como su único Salvador personal para perdonar pecados? Sí, siempre. Entonces le dije, no me diga eso. ¿Ha creído ahora, recientemente? ¿Le ha entregado su vida? ¿Ha reconocido su pecado? Sí, pastor. Bueno. Si no lo bautizo, ¿cómo que siempre? Nadie nace cristiano. Aunque usted nazca en una familia de cristianos, pastores, obispos, o lo que usted quiera, profetas, lo que usted quiera, y usted nace en esa familia, usted necesita convertirse, porque usted no nace cristiano. Necesita tomar una decisión personal, no sus papás por usted personal, en donde reconoce he pecado y por mi pecado estoy perdido, sé que Cristo me puede salvar, le entrego mi vida, lo acepto. Conversión es eso. Si usted viene de otra iglesia donde creía en Dios y qué bonito, qué lindo, a lo mejor ella se convirtió, o acá con nosotros a escuchar la palabra y la doctrina sana se convierte, pero nadie puede ir al cielo sin conversión. La conversión es el cambio que Dios opera en nosotros por su Santo Espíritu cuando aceptamos por gracia su salvación. Miren, Nicodemo, dice el capítulo 3, ni se los leo, estoy hablando con la sabiduría, con peinado de mujer aquí. Él dice que vino uno que era un principal entre los judíos, líder religioso, miembro del Sanedrín, y le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Creía en Jesús? ¿Creía en Jesús? Hasta lo buscó y lo quería para él solito, por eso lo buscó de noche cuando nadie lo molestara. ¿Y qué le dijo Jesús? No, pues ya crees en mí, ya estás del otro lado. No, le dijo, ¿qué crees? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él no entendió. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? El vientre de mi madre. No.
Y entonces, ¿dónde surge el texto más famoso? Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La conversión es algo que Dios hace en nosotros, que es un nuevo nacimiento. Él lo hace, yo no lo hago. Yo no puedo hacer yo algo en mi conversión, no, es asunto de Él. Yo nomás creo y su gracia me hace dar vuelta. Ahora, la palabra conversión es muy elocuente, significa que voy en una dirección. ¿Se acuerda cómo dice su niño en la escolta o su nieto en la escolta de la escuela, si es el capitán? Atención, el escolta, doble conversión a la derecha. Son 15 pasos. Lo sé, yo era el capitán de la escolta en primaria. Y la conversión es quedar en otra dirección. En alemán, lo he explicado antes, en alemán es muy interesante porque la palabra que usan los traductores de la Biblia al alemán es la misma palabra que usa el capitán de la escolta en el ejército alemán. O sea que el soldado alemán, cuando va con la bandera alemana, dice: atención escolta, arrepentirse por la derecha. Esa es la palabra que usa. Y arrepentirse es dar vuelta a dirección opuesta. La conversión es eso, es un acto de arrepentimiento y de fe. Y entonces una persona que viene de otra iglesia, aunque todo el mundo cree en Dios casi en este planeta, aún los ateos creen en Dios, se esconden detrás de su supuesto ateísmo, pero en el fondo del corazón todo ateo cree en Dios, créalo usted. Todos los ateos también creen más que nosotros, pues por eso están enojados con Dios, por eso niegan a Dios, porque tienen un pleito con Él. Pues te creen más que yo, porque yo ni enojado estoy, yo estoy contento con cómo es Dios. Entonces todos creen, y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, que crea en Dios, que viene de otra religión y cree en Dios, no es nada. No es más, está en nivel demonio. ¿Sí me explico? Está en modo demonio. También los demonios creen. Hace falta entregarle la vida para experimentar su gracia. Si alguien ya fue bautizado fuera de Oreb y al integrarse a la comunidad, ¿por qué se tiene que volver a bautizar? No, en nuestra iglesia no se tiene que volver a bautizar. Si de veras está bautizado, no se tiene que volver a bautizar. Ahora, ¿qué significa que de veras está bautizado? 3 elementos: que había creído en Cristo antes de bautizarse, había nacido de nuevo, o sea, se había convertido. Dios lo había hecho ese cambio en su vida. Número 2, fue sumergido en agua, totalmente, no solo la mollera, totalmente, como testimonio público. Si no era cristiano, si era un niño, un adolescente que sus papás quisieron que se bautizara, entonces no estaba bautizado, nomás lo remojaron. Si era cristiano, pero no lo sumergieron en agua, nomás le echaron agua en la cabeza, pues nomás lo salpicaron. Porque el bautismo representa sepultura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, está clarísimo ahí. Y usted no sepulta a un muerto echándole tierra en la cabeza, no, lo sumerge por completo en la tierra, ¿sí o no? Entonces, si a usted nomás le mojaron la mollera, a lo metodista, a lo bautista, a lo presbiteriano, con todo respeto, no está bautizada. Y si lo hicieron, sí la sumergieron por completo, pero en la tina de su casa estaba nomás el pastor, su esposo y usted. Eso no es un testimonio público, eso es acá un ritual secreto de no sé qué tipo. Se usaban en el río, por favor, todos los veían. 3 elementos indispensables: que hemos nacido de nuevo, que fue inmersión completa y fue para testimonio público de la fe. Si alguien viene de otra iglesia y tiene esos 3 elementos, no necesitamos bautizarlo. Aquí a nadie bautizamos así. Pero si viene de una iglesia donde le echaron agua en la cabeza, lo bautizaron a los 3 años, según lo bautizaron a los 3 años, a los 3 meses de edad, con todo respeto, no está bautizada. Por eso no decimos que debe volverse a bautizar. No, se debe bautizar por primera vez. Lo otro no es bautismo. Hay solo un caso que es muy difícil de interpretar, y yo lo dejo a la conciencia del candidato. Si usted se convirtió en una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, ellos creen que el bautismo salva. De hecho, tienen un folleto que dice: la fe no es suficiente. Fíjense, así dice. Ellos dicen que hay que creer y bautizarse. Y que si usted lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no está bautizado. Ellos dicen que el bautismo trinitario no sirve, porque se basan en un texto de Hechos donde Pedro dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús y seréis salvos. Y ahí está, ahí dice que debe ser en nombre de Jesús, y segundo, que sí salva el bautismo. Están interpretando mal el pasaje. Perdón ustedes, mi vida, en la puerta de la camioneta
tengo un botecito de agua que ya está semi vacío, semi lleno. Ahí, esa es medicina, ¿sí me la traes? Homeopática. En ese caso, es un asunto más complicado. Porque si él es bautizado en esa congregación y él aceptó ese bautismo creyendo que eso le iba a salvar, es ahí donde me queda a mí la idea de que eso no fue un bautismo bíblico. ¿Sí me expliqué? Porque lo hizo por razones que no son las correctas. Y en ese caso yo le diría a esa persona, fue bautizado por inmersión y todo lo demás está en su lugar, pero si usted se bautizó creyendo que eso le iba a salvar, me parece que no es una motivación correcta. Y yo le digo, solo si usted quiere le bautizamos por primera vez o como quiera, le dejo a su conciencia, porque todos los elementos otros a lo mejor están en su lugar. Pero de ahí para el real, todos los demás casos que los bautizan salpicando en la cabeza, pues no es bautismo. Es más, la misma palabra, bautismo significa inmersión, pues como no salpicación, no rociamiento. El problema de los metodistas y presbiterianos es que, con todo respeto, se quedaron con la tradición católica. Por eso los bautistas somos herederos de la reforma radical, se llama. Sí. Por eso los bautistas somos herederos de una reforma radical. Nuestros antepasados no querían una reforma a medias. Estaban contentos con Lutero, Calvino, Zwinglio, todos qué lindos, qué bonitos, pero debemos llegar a la misma Biblia. Por eso me siento orgulloso de nuestra historia, que somos una denominación que la Biblia manda, no la tradición. La Biblia manda. Y desgraciadamente en algunas congregaciones, pues lo que dice la Biblia, al parecer, no les mueve porque siguen con la tradición de un bautismo tipo católico. O sea, se quedaron con la herencia. ¿Sí me expliqué? Como salimos de la iglesia católica, se quedaron con esos restos. Todavía no sacaron por completo el tumor. Perdonen el ejemplo. Pastor, Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Y gracias por abrirme las puertas de la iglesia para bien, y su corazón, buen esposo, buen padre, buen pastor. Gracias. No es ninguna pregunta, es un piropo. Muchas gracias, qué linda. Gracias. ¿Por qué reniega uno cuando Dios se lleva a un hijo? Dicen los psicólogos, no cristianos por supuesto, o dice la psicología, que el duelo se le llama a esa experiencia que tenemos los seres humanos cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo, de un trabajo, de la salud, pero especialmente de un ser querido. Ese de las etapas, hemos hablado de las etapas, ¿no? La negación, no puede ser posible, el rencor o el coraje, y hasta finalmente la aceptación. Y se habla de elaborar el duelo, de ir trabajando esas etapas y hasta llegar a la etapa pues, que todos quisiéramos llegar, la aceptación. No que estemos resignados o que contentos, no, pero aceptamos la voluntad de Dios y vivimos a pesar de eso. Bueno, dicen los que saben, los que creen saber sobre esto, que el duelo por un hijo no se realiza jamás, no se puede elaborar, que es demasiado para un ser humano. ¿Por qué? Porque lo normal es que muramos primero. Lo que se espera en todo el mundo es que sea yo el primero y me despida de mis hijos y ellos sigan, porque son la siguiente generación. Y cuando no es así y sucede al revés, entonces se cree que es imposible elaborar el duelo. Sin embargo, yo conozco hermanas y hermanos que han tenido la pérdida de un ser querido, de su descendencia, y por supuesto que en Dios se puede elaborar. ¿Por qué reniega uno? Debe ser uno de los dolores más grandes que hay en el mundo, y solo le digo lo siguiente: Dios nos tolera, nos perdona y nos sigue amando, a pesar de lo que sea. Hay personas, pastores incluso, hermanos en Cristo, que creo que son agresivos e hirientes con los dolientes, con las personas en duelo. Sé de una hermana que le decía a su prima, cuando murió su mamá de su prima, le decía: y ay de ti si te veo llorando, da testimonio de que eres cristiana, ay de ti si estás llorando, ahí chillando como incrédula. Me parece de lo peor, me parece blasfemo que le digas eso a tu prima. Al contrario, llora con ella, lloremos juntos, pues si también duelen las tías.
Se vale llorar, se vale llorar. Cuando yo estoy con las personas así en duelo, yo comprendo su dolor y no les exhorto ni a que no lloren. Si la Biblia dice bienaventurados los que lloran, ¿de dónde sacan esos ignorantes? Si la Biblia dice bienaventurados los que lloran. Entonces es un dolor muy grande y sí, las personas pueden renegar de Dios. No creo que sea correcto renegar de Dios, en lo absoluto. Dios no se merece que hagamos eso, no se merece. Pero nos comprende, nos tolera y nos perdona. Ahora, si queremos una razón teológica por qué renegamos, es por nuestra ignorancia del plan de Dios para la vida. No fuimos creados para estar aquí por siempre, ¿no? No fuimos creados para estar aquí por siempre. Fuimos creados para otra vida. Yo no fui al seminario para estar ahí por siempre. Fui al seminario para ser pastor. No me quiero quedar en el seminario encerrado. Es más, me quieren de maestro y no acepto, y no acepto, y no acepto. Quedarme en el seminario para siempre sería una tragedia. Quedarme a vivir por siempre en esta tierra sería una tragedia. Ahora sí, ya sé, se supone que pase aquí un buen rato, ¿no? ¿Cuántos años quiere usted vivir aquí? Algunos de ustedes ya lograron mucho, pero ¿alguien tiene aquí más de 80 años? ¿Hermanita? ¿Hermanita? ¿Más de 90? ¿Alguien? Yo no aspiro a tanto, porque mis padres murieron jóvenes, pero sí, aquí no es para siempre. Estar aquí no es para siempre. Vimos un programa, mi esposa y yo, una serie de televisión española que se llama El Ministerio del Tiempo. Está interesante porque es cultura. Van al pasado, no sé qué, y está padre. Cuando fueron al pasado a salvar el Quijote de la Mancha, me encantó ese capítulo. Pero había un individuo que por alguna razón no se podía morir. No se podía morir. ¿Y qué creen? Quería morirse. Quería que se le quitara eso, por andar en los tiempos, pues no se moría. Y entonces le dice a su amigo, ¿quieres morir? Y me gustó la frase que dijo. Y dijo, no, solo no quiero vivir por siempre. Me gustó la idea. Me gustó la idea. Bueno, cuando una persona entiende eso, entiende que ese hijo sí se fue, pero escúcheme, no pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Si está mejor allá que acá. Si ya pasó sus años de universidad. ¿A poco usted dice, pobrecito, mi hijo ya se graduó de licenciado, ya no va a ir a la escuela, ya no va a ir a la universidad? Usted sí llora, pero de alegría. Así, entonces por ignorancia es que renegamos también. Mateo 19:9 nos habla que el esposo repudia a su mujer, pero ella no ha fornicado, pero si ella pudiera tener otra pareja, ahí dice que quien se case con la mujer repudiada adultera, a favor de explicármelo. Ya se lo expliqué, ¿verdad? Le faltó leer, hermana, el texto que dice salvo, ¿sí? Salvo por causa, entonces que quede claro. Y ya expliqué también que salvo no solo se aplica a la infidelidad sexual, sino a lo que dice el Deuteronomio, una falta grave, y esta puede ser otra, aun que no sea infidelidad sexual. ¿Se acuerdan? Ya expliqué eso. Pregunta al Paz. ¿Es bueno que nosotros como cristianos entrar a una iglesia católica para presenciar boda, bautizo, confirmación, presentación de comunión, ya sea por invitación de la familia, amistad, sin ser participantes del acto litúrgico? Le voy a contestar con otras palabras. No es malo. No es malo. ¿Con qué derecho le pido yo a mi familiar que venga a mi iglesia cuando yo me caso, o que venga a la iglesia a oír un culto? ¿Con qué derecho le pido yo eso si yo no voy a la suya? ¿Sí me expliqué? Es como legalismo pensar eso, y les tengo pruebas de que la Biblia lo permite. Hechos capítulo 17, creo que lo voy a predicar ahorita a las 12, una parte de ese pasaje. El apóstol Pablo está nada más y nada menos que en el Areópago griego. Y sí, es un templo del saber. Porque alguien dice, no, eso es como abrir a la universidad. No, porque es un templo del saber, pero la sabiduría o la filosofía griega era religiosa. Es un templo del saber, pero hay 366 altares. Incluso hay uno vacío que dice al Dios no conocido,
por si llega otro Dios, no vaya a ser que se ofenda, que no le teníamos preparado nada. Tenían 300 y pico de dioses, altares, y entró el apóstol Pablo, ¿y qué dijo? Mira nomás, bola de religiosos idólatras, se venía al puritito infierno, bola de pecadores. Les dijo: varones atenienses, veo que sois muy religiosos. O sea, hasta porras les echó de que eran religiosos. Más tarde dice que su corazón se enardecía por la idolatría, pero estando en el templo lleno de ídolos, no profirió ninguna palabra en contra de eso, sino que utilizó el altar vacío para decirles: de este les quiero hablar. Cuando se casó mi hermana, la menor, tengo una prima bien catolicota, pero de esas sangronas, de esas que caen gordas, de esas que uno dice, si un día Dios me dice, predícale, está a punto de morirse y se va a convertir, si le predicas, no voy, no es de puro coraje, no, sí voy pues, pero sí, que cae gorda por su santurronería. Y me acuerdo que amiga del sacerdote, creo que hasta fue el que le ayudó a mi hermana a conseguir esa capilla, muy famosa capilla, una capilla con una escalinata, ¿te acuerdas? Que estaba ahí en la mirador, ahí un topa la mirador de la casa, hacía una escalinata gigantesca, que mucha gente se quiere casar ahí. Entonces creo que mi prima esa hasta le ayudó a mi hermana a conseguir, mi hermana en esa época era católica, a conseguir ese lugar. Así es que iban entrando con el sacerdote, no sé qué, y se puso a saludar ahí a mis padres o a mis hermanos, no me acuerdo. Y entonces me dice mi prima, y en voz bien fuerte para que todos oyeran. Y yo le contesté en voz bien fuerte también. Me dice: primo, pues, di algo, predica algo, tú que eres pastor. Yo dije: va que va, díganme a qué horas, pónganme programa y con todo gusto lo hago. Y ya tragó saliva y se fue como que dijo, se va a sentir así humillado, como que no, prima, es que como que para luego es tarde. Si ya les he contado que he predicado en iglesias católicas, prediqué en un seminario católico y prediqué en una iglesia católica, en la misa católica yo prediqué desde el púlpito así tipo Martín Lutero, ahí prediqué, no usaba sotana ni nada, usaba traje como ahorita, usaba traje nada más. Y el sacerdote me presentó como un hermano y le dijo a su congregación: escúchenlo, atiéndanlo y obedezcan lo que va a decir. Y nunca he tenido tanto éxito como ese día, porque cuando hice invitación a aceptar a Jesucristo, no vi una sola persona sentada. Los monaguillos se pusieron de pie, el sacristán se puso de pie, las viejitas esas que cantan en mezzosoprano, ¿verdad? Esas viejitas que cantan también se pusieron de pie todos. El sacerdote estaba bañado en lágrimas, su sotana, después de ese mensaje. ¿Por qué me invitó el sacerdote? Yo creo que era cristiano verdadero y reconocía que algunas cosas que se enseñan en su iglesia eran incorrectas. No sé qué ha pasado de él, no sé si lo corrieron, ya lo mataron o qué, pero supongo que en el cielo nos vamos a ver. No tenga ningún problema, vaya por amor de Dios a estar con su familia. No se persigne, por supuesto, no participe del pan, de la comunión, por supuesto, porque usted no cree que deje de ser trigo y que se convierta en cuerpo de Cristo. No se persigne, no agarre agua bendita, ni se ponga una cruz de agua bendita. O sea, son rituales que usted no debe hacer, pero esté presente. Y si dice póngase de pie, pues sí, póngase de pie, no de rodillas, porque eso significa postrarse ante los ídolos. De hecho, latría es el latín de la palabra adoración, la palabra en español adoración. ¿Y qué es idolatría? Adorar a las imágenes. Pero adoración es una palabra que sigue siendo de otro idioma. La palabra mexicana, castellana, sería genuflexión. Sí, está muy complicada, pero tú no dices vamos a genuflexionar ante Dios, pero genuflexión significa postrarse. Entonces, idolatría es postrarse ante un ídolo, y usted no debe hacer eso en ese lugar, pero asistir, por supuesto que sí, sin participar, claro que sí. Amo a Jesucristo, es la tercera vez que vengo. ¿Importa ser vegetariano? Soy vegetariano. Me encanta encontrarlos, algo así. No importa ser vegetariano, no es pecado ni nada de eso, no, nada. No, usted puede ser vegetariano. Donde sí hay un cierto problema es con el veganismo, los veganos. Y le voy a decir por qué. Porque el veganismo tiene un origen filosófico religioso, tiene un origen que es más allá que vegetarianismo.
Los veganos opinan que no deben comer nada que haya hecho sufrir a un ser vivo. Y se creen muy santos, muy defensores de los derechos de los animales y no sé qué, porque no comen cosas que, pues digo, es que sí, si usted se come unos tacos al pastor, pues sí hubo un puerquito que lo mataron, ¿verdad? Y seguramente no le gustó que lo mataran. Pero raya en un acto de rebeldía contra Dios, porque Dios le dijo a Pedro: mata y come. ¿Sí o no? Y el Antiguo Testamento dice que Dios sacrificó un cordero para cubrir a Adán y Eva con sus pieles. O sea, el primero en hacer un holocausto en este universo fue Dios. Y sacrificó un animal. Si no, ¿de dónde sacó las pieles con que vistió a Adán y Eva? Y entonces es como un acto así de ir en contra de Dios. Porque esas personas que hablan de que no hacer sufrir a los animales, que me disculpen, pues que hagan un tour por África. No hay otra cosa que los leones se comen a los impalas mientras corren. Todavía no caen cuando ya se lo están comiendo a pedazos, ¿sí o no es cierto? Los perros, los licaones, son unos perros salvajes. Son pequeñísimos, pero son un titipuchal. Los leones les tienen miedo a los licaones. Y estos persiguen a su presa. Son más exitosos que un león. Se dice que un león de 10 intentos una vez mata un animal para comérselo. Estos, cada intento se lo comen. Son exitosos al 100%, porque son entre todos, son así un clan, y hacen ruidos, y por allá va, por acá va, y pues vete por allá, y atrapan, y en el camino van arrancándole pedazos. Ahora, ¿saben? Los zoólogos dicen que esos animales, cuando van ahí siendo perseguidos, experimentan tanto espanto, tanta adrenalina, que algo les pasa a su cerebro, que se desconectan y que entonces no están sufriendo realmente. O sea, ese cacho que le arrancaron, ya su cerebro ya se... Como usted cuando anda jugando. Bueno, cuando jugaba, algunos de ustedes, yo sí recuerdo que llegaba a mi casa y mi esposa: ¿qué te pasó? Y ensangrentado aquí, y ¿te acuerdas? Todo, y yo decía: caray, ni me había dado cuenta, ni me dolía. ¿Por qué? Por la adrenalina. Te duele después, cuando te enfrías te empieza a doler una barbaridad, pero cuando estás en el fragor de la batalla ni te duele. Nuestro Rafa, no, ¿cómo se llama? No Rafa, nuestro Márquez, que le ganó a Pacquiao, según yo 4 veces, pero hasta la última lo reconocieron. ¿Cómo se llama? No, es Márquez, pero ahorita me acuerdo. Bueno, es que ese es jugador de fútbol. Este amigo, cuando le ganó, la vez que le ganó, es la única vez que según yo iba perdiendo, porque todas las demás, según yo, le robaron la pelea. Pero en esa vez yo dije: no, ahora sí me lo están golpeando, ahora sí va a perder, en serio, porque las demás no había perdido, aunque le habían dado como si perdiera. Ya tenía roto el tabique, se le notaba la nariz chueca, ya no podía respirar. Eso es mortal para un boxeador, no puede respirar por la nariz, tiene que respirar por la boca. Eso acaba su condición física. Yo dije: ya, esta vez sí le dieron. Y de repente un derechazo bárbaro, que según dice su entrenador lo había entrenado todo el tiempo, y aquel se desmayó, no sé si se acuerdan, pero se desmayó. Yo lloré de alegría, y no de la alegría de Pacquiao, porque sí me cae bien Pacquiao, es católico pero dice que es cristiano, lee la Biblia y demás, dice cosas lindas. No me da alegría que se desmayó, me dio alegría que ganó el mexicano. Estoy diciendo esto, ¿cuál fue la pregunta que me hicieron? Él ya estaba vencido, ya tenía su ¿cómo se llama? Su nariz quebrada, pero como si nada. De hecho, empieza a sufrir dolores después, no en el momento. Bueno, así le pasa a los animales, en los que saben. Pero una persona que se la pasa, porque sufren y que por eso yo no como y que no sé qué. O sea que están en contra del plan de Dios. Porque así es el plan de Dios, que unos animales se coman a otros. Así es el plan de Dios. Fue Isaac, me parece, el que me platicó cuando, ¿se acuerdan que hace tiempo un rufián, uno de esos que fue de cacería al África, mató un león blanco? ¿Se acuerdan? Mató un león albino, famoso el león albino en el África, no sé qué, porque son raros. Y este rufián va de cacería y lo mata. O sea, mató al ¿cómo se llama? El ícono del África, el bruto. Y hubo un escándalo en el mundo entero, había escándalo.
Y un africano, un joven africano estudiando en la universidad, dijo, no sé por qué tanto escándalo. Leones como ese matan a mis parientes y a mis hermanos cada año. Todos en mi país, dice él, todos en mi ciudad, todos. Tenemos 1 o 2 parientes a los que un león se lo comió. Y estos hacen un escándalo, manifestaciones y pancartas y películas porque mataron a un león. Dice, a mí hasta gusto me da, pues si a mis parientes se los ha comido un león. Es que qué punto de vista diferente, ¿verdad? Depende de dónde estés. Bueno, yo creo que el veganismo es lo que sí me parece que es un acto de rebeldía contra Dios. Pero si usted es vegetariana por salud, no hay problema. No está usted en contra de Dios ni nada nomás. ¿Sí, hermana? Gracias, hermana, gracias. Sí, yo me refería a que no es malo en el sentido moral, teológico, espiritual, porque es una dieta que usted quiere seguir, pero sí, los vegetarianos dicen que si usted come ciertas cosas, que tiene las proteínas, que mejores proteínas que la carne y no sé qué, y ahí está el pleito casado y esas cosas, pero además de testimonio, en nuestra iglesia había una hermana, Rosy Vera, ¿se acuerdan? Rosy Vera, que era vegetariana. Y con todo respeto, era muy joven cuando murió, por falta de la proteína. Yo por eso sigo la dieta del tlacuache, es mi dieta. Soy estricto en la dieta del tlacuache. ¿Qué come un tlacuache? Todo, excepto tlacuache. Y yo como todo excepto humano. Bueno, pero no como gluten, ahora ya pues. Perdón, el tlacuache de hecho no come gluten. Dígame, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Son muy ofensivos. Por uno que tiene 10 años que no me habla, yo le he perdonado y le digo a Dios que lo perdone a él también. Otra vez, pues está complicado porque no sé exactamente cuál es el asunto, pero ore por ellos, ámelos y no les tolere que sean ofensivos. Usted, pues no sé, también pinte su raya con ellos, exhórtelos o lo que sea, o no sé qué edad tendrán, pero si tienen edad para ser disciplinados, disciplínelos. Y pues está complicado, si tal vez necesita una cita pastoral o una cita con alguien para hablar más específicamente de las cosas. Y si son cristianos, pues ahí está más cerca el remedio, porque se pueden citar a ellos y hablar con ellos la Biblia, la palabra del Señor, hacerles entender. Pero si no son cristianos y no aceptarían una cita, encuentro difícil solucionar eso. Más bien yo creo que usted debe también protegerse a sí misma de ellos y no permitir que le hagan daño, de la manera que sea. Si son adultos y ya tienen su casa, pues también diciéndoles tú en lo tuyo, yo en lo mío, y no tienes por qué venir a ofenderme acá. ¿Cómo se debe hacer un ayuno y por qué nos sirve? El ayuno, déjeme decir primero el error grave, histórico, generalizado y popular. Mucha gente cree que ayunar es dejar de comer para obligar a Dios a contestarnos, para forzarlo a que nos conteste. Dios es soberano, no va a hacer nada que no quiera hacer. Usted y yo no podemos torcerle el brazo para que haga cosas. Si usted necesita algo y quiere pedírselo a Dios, pídaselo. Con o sin ayuno, pídaselo. El ayuno no es una causa, es una consecuencia. Le voy a explicar eso. No ayunamos para que Dios nos conteste. Ayunamos porque quiero hablar con Dios un buen rato. Y como el rato que estoy hablando con Dios pasa la comida, pues no como porque estoy hablando con Dios. Ayunar no es mal pasarse, con todo respeto. Algunas de ustedes dicen, hoy voy a ayunar, y no desayunan. Y se van al mercado a comprar cosas y no sé qué, y luego regresan y hacen la limpieza, tienden la cama. Con todo respeto, no está ayunando, está mal pasándose y está provocándose una gastritis o una úlcera bárbara. Si va a ayunar, no vaya al mercado, no tienda la cama, enciérrense en su cuarto y póngase a hablar con Dios. Y el ayuno es una consecuencia, porque de tanta necesidad que tiene usted de hablar con Dios, se le pasa la hora de comer, o decide no comer porque quiere usar ese tiempo orando. Entonces ayunar es hablar tan intensamente con Dios que ciertas cosas que regularmente hago no las voy a hacer,
Porque se puede ayunar de televisión, se puede ayunar de trabajo, los matrimonios pueden ayunar de relaciones sexuales, se puede ayunar de comer. Pero ¿por qué se ayuna? Porque estoy hablando con Dios, no me molesten. Estoy hablando con Dios. Pero usted dice, voy a dejar de comer, y luego hace todo lo que sea. O sea, ¿qué? ¿Es como ir a poner una veladora o qué? O sea, Dios cuando me ve que ando con unos jugos gástricos dando, dice Dios, no tengo que contestarle a este pobre, ahí le va la bendición. Si Dios no es ¿cómo se llama? Un funcionario de gobierno para que podamos sobornar. El ayuno no es una causa, no causa que Dios me conteste. El ayuno es una consecuencia. Quiero hablar tanto con Dios, tan intensamente con Dios, que voy a dejar de lado ciertas cosas. Pudiera ser comer, incluso, para estar en comunión con Él. ¿Sí me expliqué? Eso es ayunar. ¿Qué es el arrebatamiento? En Tesalonicenses hay un texto muy breve que dice que habla Pablo acerca de la segunda venida de Cristo y dice que seremos arrebatados. Y hay toda una discusión grandísima sobre este tema en el mundo cristiano, los que creen en el arrebatamiento, los que no, y los que cómo va a ser. Y entonces piensan que un día, esta es la teoría más básica, que un día el Señor va a venir, se va a parar en las nubes. Hay dos teorías pues, unos que se va a parar en las nubes y que de las nubes va a mandar a sus ángeles y nos va a robar a todos los cristianos. Nos va a robar y nos vamos a ir, y hay hasta una película, historias que están las personas haciendo cosa normal y de repente desaparecen algunos. Estamos en el templo y de repente desaparecemos y se quedan los que no eran cristianos de verdad. Aunque los que creen esto piensan que se quedan los cristianos chafas. Yo no creo que sea así. Si somos cristianos, punto. Que va un avión y de repente el piloto era cristiano y se va, por eso se estrella. Que van unos en un carro y se va. Y se hace un montón de cosas sobre ese tipo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Déjeme ir al mero texto. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis así en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos de día, no somos de noche ni de las tinieblas. Sigue hablando y déjeme ver dónde está. Aquí. Es 1 Tesalonicenses 4 y voy a leer desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y de estos breves textos surge toda esta doctrina y esta teoría de que un día el Señor va a estar ahí en las nubes, y primero va a llevarse a todos los muertos, van a salir todos los muertos, van a irse con Él, y luego los cristianos que estemos aquí, nos vamos para allá. Y esto es lo que se le llama en los evangélicos el rapto, el arrebatamiento. Seremos robados y el mundo se quedará sin cristianos. Y comenzará algunos revuelven ese texto con textos de Apocalipsis y con textos de Daniel y con textos de Ezequiel, y sacan toda una historia que cuando nos vayamos aquí se va a quedar un gobierno del anticristo y que va a haber persecución para los cristianos chafas que se hayan quedado y cosas así, y hasta culminar en una guerra de Armagedón y toda una teoría. Para decirlo rápido y sin problemas, yo no comparto esas ideas, no comparto eso, y le voy a decir por qué. Porque hay un grave error en interpretar la Biblia desde puntos de vista, no sé yo cómo decirlo, hollywoodense, puntos de vista de película. Miren, para poner un ejemplo de la base de lo que quiero decir. En el libro de los Hechos hubo un viento recio y luego lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de los apóstoles. ¿Se acuerdan de eso? Día del Pentecostés. Y todos comenzaron a predicar en su idioma, pero la gente escuchaba en su propio idioma, un milagro de comunicación. Y entre el sermón de Pedro dijo: no estamos borrachos, es muy temprano, son las 3 de la tarde. No estamos borrachos, les dijo.
Lo que está pasando aquí, se lo voy a leer mejor. Dice el apóstol Pedro en su sermón. Dijo: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Eso está claro, es el día del Pentecostés. Está lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo interpreta la Biblia. E interpreta un texto del Antiguo Testamento, de Joel, y lo explica. Y dice esto: mas esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro, inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, dice que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Les pregunto, ¿ese día se oscureció el sol? ¿La luna se puso roja como la sangre? Entonces no se cumplió lo que dice Pedro. Entonces Pedro nos mintió. No es un buen intérprete de la Biblia. No, lo que estoy diciendo esto de que mintió, no, sí nos dijo la verdad. Pero los pasajes de la Escritura deben ser interpretados en su contexto histórico y en el lenguaje que fue escrito. Me parece que lo que Pedro lee de Joel es lenguaje figurado. Está diciendo, en resumen, habrá cambios radicales, tan grandes como que el sol se apague, tan grandes como que la luna se ponga roja. Habrá cambios. ¿Hubo cambios radicales por la llegada del cristianismo al imperio grecorromano? Sí, los más grandes cambios que ha habido jamás en la historia de la humanidad, en una sociedad, los provocó el cristianismo. Se cumplió lo que dijo Joel, al pie de la letra se cumplió. Pero metafóricamente, figuradamente. Yo creo que cuando Pedro escribe acá, ese mismo Pedro, ahora escribe acá, Pablo, no ese mismo Pedro, Pablo, cuando escribe acá en Tesalonicenses, igual, ¿qué está diciendo? No sé cómo irá a ser. Si alguien me pregunta, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? No sé, no tengo la menor idea, ni creo que nadie tenga la menor idea. Vaya usted a un libro, a la librería, y lea todos los libros sobre el rapto. Le aseguro que todos están equivocados. ¿Cómo va a ser? No tenemos idea. Jesucristo dijo, ni yo sé cuándo. ¿Dijo o no dijo eso? Ni yo sé cuándo, solo mi Padre. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo ahí en Tesalonicenses? Que a nosotros no nos va a agarrar como ladrón en la noche. A mí no me va a agarrar como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque si viene ahorita, estoy listo. ¿O no está lista usted para irse? Si viene ahorita, estoy listo. Si me duermo y en la madrugada llega, yo estoy listo. No me va a agarrar. Es lo que dice Pedro. Cuidado, prepárense. Ese es el mensaje. Prepárate, está listo. Él viene, te va a llevar. Que si en las nubes, que si va. No sé cómo será. No sé si al estar en las nubes todo el mundo va a decir, mira, ahí está estacionado el carro de fuego ese de Elías, a lo mejor en ese viene, ¿no? No, eso es metafórico. Debemos interpretar lo que significa, que viene por nosotros. ¿Sí, hermana? Sí, mire, gracias, hermana, por la pregunta, porque justamente estas cosas nos hacen entender que debemos interpretarlo como es, metafóricamente. Mire, ¿qué caso tendría? Que me muero, voy al cielo. ¿Qué caso tiene? Y dice Dios, ya voy a hacer el rapto. Entonces regrésense todos los que están acá en el cielo, regrésense, métanse ahí en el panteón. O sea, ¿qué caso tiene? Lo que dice Pedro cuando dice que los muertos en Cristo, no dice que se las dan en sus tumbas, no, dice que se irán primero. Yo digo, pues sí, pues ya están allá. Pues claro que se irán primero, pues si ya están allá, pues si ya se murieron, ya están allá, ya los raptó. ¿Saben qué es mi opinión del rapto? Para acabar pronto, pues cuando yo me muera, Dios me va a raptar. Me va a llevar a su presencia. Y por supuesto que todos los que se murieron antes que yo, pues se fueron primero que yo. Pero por eso digo que esta idea así peliculesca, esta idea así hollywoodesca, Él está en el cielo con unas naves celestiales de carros de fuego. Es más, usted hasta se me está ofendiendo porque a usted como que sí le gusta esa idea peliculesca. Usted como que sí está padre, así, y los ángeles dando vueltas. Y ¿a qué hora salimos, Señor? Ya vamos, capitán, arcángel Gabriel, estamos listos, como Buzz Lightyear, ¿no? Y estamos listos, tú por la derecha, yo los mexicanos. ¿Qué ángel nos va a tocar a los mexicanos, a los difuntos mexicanos? O sea, eso es metáfora, es una construcción literaria que nos quiere decir algo. Miren, déjeme
Porque esto de que la Biblia tenga metáforas o lenguaje figurado no debería ser raro. Todo lo que hacemos los seres humanos tiene metáforas y lenguaje figurado. Cuando usted dice que tiene un dolor y que siente como un nudo en el estómago, es metafórico. Usted no tiene un nudo en el estómago. Si tuviera un nudo en el estómago habría que operarla, por Dios, está grave. Porque tener un nudo en el estómago estaría grave, usted imagínese. Doctoras, enfermeras, no es cierto, estaría grave. Que la chamaca que siente mariposa en el estómago, por Dios. O sea, una solitaria bárbara, ¿no? Que tome... ¿Qué? No sé qué es, pero medicinas para desparasitarse, como que traen unas, hasta vuelan, o sea, sus lombrices hasta vuelan. Ya de lombrices se hicieron mariposas. Es metafórico. Y todas las metáforas deberíamos entenderlas que significan siento lindo o siento feo. Bueno, para poner un ejemplo, a mí me gusta mucho Don Quijote de la Mancha. Es mi personaje literario favorito fuera de la Biblia. Hasta creo que se parece a Jesús. Creo que Cervantes Saavedra era cristiano, sabía, su libro tiene miles de textos bíblicos, miles, literalmente. Pero hay gente a la que le queda la idea, pero estaba loco Don Quijote, porque nos gusta la idea de que en una cebadora de porcinos, una cebadora de cerdos, ve una doncella hermosa. Se llama Aldonza, pero él le pone Dulcinea. En ningún lado dice de la novela que haya sido prostituta, dice que era una moza, una criada que entre otras cosas alimentaba puercos, pero no dice que sea prostituta en la novela, pero en las películas sí la ponen. Pero que la vea bonita, pues está suave. Que al que corta la barba y que nadie lo respeta y nadie le paga, lo vea como el poseedor del yelmo de oro de Mambrino, una basinica para cortar la barba, pues está suave porque dignificaba a la gente. O sea, veía a la gente, veía lo bueno de las cosas. Que un mesón espantoso lo ve como un castillo y al mesonero como castellano, pues está lindo porque me hace pensar como Jesús, que ve en nosotros lo que otros no ven. Pero donde queda el problema es, pero ¿cómo se arremete contra los molinos? ¿Está loco? Hay un mensaje de Cervantes Saavedra oculto ahí, importantísimo. Su novela es una crítica política a su gobierno. Él estuvo encarcelado por el Santo Oficio, ¿sabían eso? La Santa Inquisición tuvo a Cervantes Saavedra en la cárcel. Pudo haber muerto, acusado de hereje. Pero gracias a Dios fue rescatado, salió. Y su novela es una crítica a eso, al imperio católico y al gobierno y lo que sea. ¿Sabe qué representan los gigantes? Perdón, los molinos. En aquella época la gente, el ambiente rural y campirano, la gente trabajaba pues con sus manos, haciendo leña y demás, y la gente molía con sus manos. Pero llegaron de Europa, de otras ciudades de Europa, la tecnología y trajeron unos molinos gigantescos, y un solo molino le quitaba el trabajo a 150 personas del pueblo. Lo que está criticando Cervantes Saavedra es la reforma industrial que viene y arruina a las personas. Entonces, él veía ese artefacto novedoso, moderno para su época, como un gigante que venía a desposeer a las personas y hacerlas más pobres. ¿Estoy hablando claro? Esto que le estoy diciendo, a lo mejor usted no lo sabía y por eso no entendía por qué ese loco andaba arremetiendo contra los molinos. No es nomás por loco. Secretamente, Miguel de Cervantes Saavedra está dando un mensaje de crítica a lo que está pasando en el mundo entero con la reforma industrial, la revolución industrial. Lo mismo hizo Charlie Chaplin tiempo después en aquella película de Tiempos Modernos. ¿Se acuerdan? Charlie Chaplin, que critica la revolución industrial. Bueno, así es la Biblia también. Tiene mensajes que deben ser estudiados en el contexto de esa construcción literaria y tal vez nos está diciendo una cosa diferente. Entonces, por eso quedémonos con la idea. Claro que nos va a raptar y cuanto antes mejor. Siguiente pregunta, últimas. En muchos lugares se habla de que la segunda venida de Cristo está muy cerca. ¿Usted qué opina? Yo opino que puede venir en 5 minutos o puede tardar otros 1000 años. En Apocalipsis, el Señor inspiró a Juan que dijera, el Señor está cerca. Y de eso hace ya 2000 años.
Y si en Apocalipsis estaba cerca, pues ahora está más cerca, ¿no? Pero no voy a atreverme a decir, como cuando yo me convertí, era una época adventista, era una época que se hablaba mucho de la segunda venida de Cristo. Todos los finales de siglo lo son, todos los finales de siglo. Por ahí, por los años 75 para adelante, comienza en el mundo evangélico a pensarse. Todos los siglos ha habido épocas adventistas, especialmente cuando se van acabando los siglos, ¿sí me explico? En este caso se iba a acabar un milenio, está más grande. Y cuando yo me convertí, recuerdo a un predicador que iba mucho a Chihuahua y decía, yo no me veo predicando más allá del 2000. Y como él no se veía predicando, pensaba que el mundo no llegaba al 2000. Pues ya estamos en el 2018 y no pasó nada. Y se iba a acabar el mundo en el 2012, ¿se acuerdan ustedes? Y no pasó nada. Cristo puede venir en 30 segundos o puede tardar otros 1000 años. Yo no soy encargado de la comisión de tiempo y lugar. Soy encargado de la comisión de preparación para que estemos listos. Entonces nadie sabe. ¿Y estás preparado? Sí, exactamente. Esa es la idea de los textos. Y creo que son todas. ¿Me faltó alguna que no leí que ustedes pusieron aquí? ¿No? ¿Todas son todas? Muy bien, pues he dicho. Pero ahora una exhortación final, hermanas mías. No deje de ir al Instituto Bíblico, por favor. Las respuestas pastorales son más claras, las entiende mejor un creyente que va al instituto y que está recibiendo bases de la doctrina cristiana, bases sobre cómo entender lo demás. Los que están estudiando en el Camino de Emaús, que si usted no está ahí porque está en Benivet, bueno, cuando llegue el Camino de Emaús, estoy seguro que hasta los sermones van a ser más claros para usted, porque va a tener un contexto más claro para entender eso. Mientras más estudiamos, más hábiles somos para comprender la palabra de Dios. No nos conformemos con un conocimiento elemental. Es importante tener un conocimiento elemental y es suficiente para ser salvos, creer en Cristo. Pero si seguimos en la tierra y no nos lleva a Dios, bueno, aprovechemos el tiempo y estudiemos más la palabra para conocer mejor a Dios y vivir mejor. He dicho, Dios les bendiga. Gracias.